Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy, si bien hoy se está manejando mucho el tema de injertos de tejidos blandos en sectores anteriores, vamos a hablar de tejidos duros para las atrofias severas a veces que hay en los maxilares o pequeños defectos, como los podemos ir resolviendo. Los temas que vamos a desarrollar, no sé si llegaremos a charlar de todo, pero vamos a tratar de hablar de los distintos defectos sin implantología y hacer una especie de clasificación. Cuando yo empecé en implantología, ni siquiera nadie explicaba si usar hidroxiapatita, hueso desmineralizado, si usar membranas reabsorbibles, no reabsorbibles, en qué caso, si atacharla, no atacharla, porque nadie. Fue por eso que me dediqué tanto a la regeneración ósea, junto con el doctor Sasha Jovanovic, que he estudiado mucho con él, muchas de las técnicas son de él, como el doctor Urban también. Y bueno, vamos a ir comenzando con un poquito de casos clínicos que mayoritariamente van a ser eso. Vamos a comenzar viendo los distintos defectos que podemos tener y cómo yo clasifico en mi consultorio a los pacientes, como para saber, primero, hasta incluso hacer un presupuesto. Para nosotros saber cuánto va a durar un tratamiento, debemos saber qué vamos a tener que hacer. Entonces, les voy a tratar de dar la fórmula como yo me manejo y luego mostrarles el tratamiento de esos defectos. Cualquier duda que tenga alguien de los que está escuchando o interese en hacer una pregunta, no duden en interrumpirme, no me molesta, creo que aprender tiene que ser divertido y relajado. Así que vamos a comenzar un poquito. Yo cuando para orientar y poder organizar el tema de regeneración ósea, cuando empecé y era joven en implantología, a los 4 años de recibido, tengo 30 cercanos al recibido, con lo cual prácticamente me crié con la implantología, para mí es como una parte más, es natural como hacer un conducto. Empecé e hice 2 clasificaciones. Una que es clasificación de pacientes según el hueso residual. ¿Esto qué significa? Lo dividí en 3 grupos. Lo primero es saber si yo tengo que regenerar o puedo poner simplemente el implante. Lo segundo, saber si puedo poner el implante y tengo que regenerar. El tercer grupo es si tengo solamente que regenerar previamente. Esa es la primera clasificación que vamos a ver. Y la segunda es, según los defectos que yo tenga óseos, qué biomateriales, qué membranas podemos ir utilizando para subsanar esos defectos óseos y colocar los implantes y que queden los tejidos a la altura y donde nosotros queremos y no colocar el implante donde hay hueso. Vamos a empezar con el primer grupo, que son el grupo ideal, que son aquellos pacientes que presentan una adecuada cantidad de tejido óseo y que el tejido blando está en una posición también ideal. Esto se suele dar mucho en reabsorciones radiculares, en dientes temporarios, en fracturas rehabilitadas protésicamente siempre y cuando las tratemos inmediatamente, en abulsiones traumáticas que no haya habido pérdida de tabla ósea. Y, por ejemplo, son casos de este tipo. Nosotros hacemos una extracción prolija, tenemos la tabla ósea 3 milímetros o 2,75, que es el espacio biológico que tenemos con respecto al epitelio de unión. Chequeamos en nuestro implante, buscamos más la parte palatina, el espacio mesiodistal entre diente e implante, que no sea subinferior si es diente implante,
intento que no sea inferior a 2 milímetros. Si es entre implante e implante, intento dejar por lo menos 4 milímetros. Hoy se está trabajando mucho con implantes de plataforma reducida justamente para crear más espacio entre los tejidos. Si nosotros tenemos las alturas correctas, colocar provisorios entre implante y diente, uno no los va a notar, y menos las coronas definitivas. Este caso es muy antiguo y lo utilizo, pues lo que quiero que vean es esta encía que inflamada. Si este paciente mantiene esta encía inflamada, en el tiempo lo mismo de inconveniente vamos a tener, tanto en el diente con corona como en el implante, porque en el implante no tenemos ligamento periodontal. El segundo grupo, todavía no vamos a hablar de biomateriales o de membrana. Vamos a hablar si hay que regenerar o no hay que regenerar, después veremos cómo. El segundo grupo son pacientes con remanente suficiente para colocar el implante, pero si yo no hago un encerado previo y una guía quirúrgica para ver cómo quedarían mis dientes, puedo tener el inconveniente en el tiempo de cuando coloco el implante y voy a hacer la prótesis, darme cuenta que el implante se integró, pero no es la estética que yo quería. En este caso, coloco implantes y regenero simultáneamente cuando hay pequeños defectos horizontales o cavitarios, cuando hago levantamiento de seno maxilar con instalación de implantes simultáneos, pero tampoco suelo arriesgar demasiado en regenerar junto con los implantes, sino a veces prefiero regenerar un paso por paso, como dice Tarnow, es más seguro. Miren ustedes, este caso... ¿Hola? Sí. Lo que pasa es que le debo el hosting al doctor. A ver, ya, yo no los estoy viendo. A Ya. ver, ¿está todo en orden? ¿Se ve todo bien? Sí, doctor, un favor, como yo le he pasado el Sí. hosting, si fuera tan amable que la persona que le está ayudando, de dejar pasar, hacer ingresar a la reunión a los doctores que A están ver, queriendo ingresar, aguarden un por favor. segundito, por favor, que yo también necesito a mi técnico. Un segundito. No, que hay unos botones para dejar entrar, me dice, para permitir la entrada. Porque te puso anfitriona vos. Listo. Bien. Ahí está. ¿Estamos ahí todos? ¿Perfecto? Perfecto, gracias. No, por favor, y me dicen o me interrumpen ante cualquier duda que tengan. Este caso, bueno, que tiene 22 años, pero es simplemente para que vean algunas cosas. En esta chica hicimos ortodoncia. Primero, Mauro, hicimos ortodoncia. Luego de hacer ortodoncia, nosotros tenemos esta imagen. Lo primero que yo miro es la morfología dentaria. ¿Qué morfología dentaria les parecen que ven? Dientes triangulares. Siempre que vean dientes triangulares, imagínense que los biotipos de encía van a ser delgados y el hueso que haya abajo va a ser delgado. Si yo me apresurara, dijera, ¿puedo colocar el implante? Sí, seguramente puedo colocar el implante, pero ¿sería suficiente para tener una estética o recuperar la estética y no solamente la función? Miren ustedes, el implante que nosotros colocamos está prácticamente, se trasluce. Yo he despegado el periósteo. El periósteo tiene la capa osteogénica, que es la que forma la cortical laminillar. La cortical laminillar es este hueso que vemos acá que está debajo del periósteo. El periósteo tiene todos osteoblastos en empalizada y genera ese hueso. O sea que si yo despego el periósteo
y coloco un implante en este sector, ese hueso le está perdiendo la nutrición, entonces es muy factible que tenga reabsorción. En este caso, utilizamos en la genesia del diente 12 una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio, en la otra una membrana reabsorbible de colágeno, el relleno era hueso autólogo. Ya vamos a ver después, pero en esos casos, para encontrar esta estética, a veces es necesario colocar el implante y regenerar simultáneamente. Todavía no importa la membrana ni los biomateriales. El tercer grupo de la clasificación de pacientes según el hueso residual es de los grupos que me suelen cegar, justamente que trabajé en el libro del doctor Romanelli con atrofia de los pacientes, uno de los capítulos, es justamente cuando tenemos atrofias muy severas de los maxilares. En esos casos vamos previamente a regenerar, generalmente no va a haber excepción y vamos a utilizar hueso autólogo que puede ser mezclado con otro biomaterial, y en estos casos son grandes pérdidas horizontales o verticales. Y ya vamos a ver cómo podemos regenerar esos dos modos. Incluso cuando tenemos hueso a la altura de las fosas nasales, vamos a ver que podemos regenerar hueso verticalmente como para instalar implantes. Por ejemplo, vean este tercer caso. A veces si uno no mira, solo palpa, puede haber hipertrofia de los tejidos blandos y hacernos, ya vamos a hacer entrar a 5 personas más. En este caso, si nosotros no tuviéramos una tomografía, tal vez no podríamos darnos cuenta de que debajo de esa hipertrofia por la utilización de prótesis hay este defecto horizontal tan importante como vemos acá. Y vean ustedes cómo, donde están las piezas dentarias, a través del ligamento periodontal, ese ligamento periodontal que ingresa a través de la cortical alveolar o fasciculada que se llama, justamente las fibras de Sharpe, al diente hundirse, estiran los cristales de hidroxiapatita y producen un proceso piezoeléctrico que es el que provoca que se depositen sales de calcio o que se pierdan. Justamente eso es lo que mantiene las alturas y los volúmenes óseos. Por eso, al perder las piezas dentarias, es que ya tenemos que estar pensando según el tiempo que se hayan perdido y según la estética que necesitemos, en injerto de tejidos duros o en injerto de tejidos blandos o en ambos casos a la vez. El tema nuestro de hoy es simplemente tejidos duros. Mauro, hay, no sé, 4 personas. Bien. Si yo les muestro este caso, que es el anterior, y vemos los cortes, y yo les digo, esto es el sector anterior, ¿qué le ofrecen ustedes a este paciente? ¿Le podrían proponer hacer implantes fijos, individuales, a este paciente? Ya lo vamos a ver. Si con manejo de tejidos duros podemos llegar a transformar tanto ese hueso como para poder no hacer barras ni sobreentaduras, sino llevar a prótesis fija. Casos extremos. Hola, ¿qué tal? Diga, pase, por favor. Cualquier duda que tengan, me avisan, ¿eh? O alguna pregunta. Coméntelo, a ver. Quiero que me saque media nomás. Completa. Bueno, vamos a comenzar ahora a hablar de la segunda clasificación. Sí,
vamos a ver todos los tipos de biomateriales y membranas que podemos utilizar. He utilizado, es más, me han mandado de muchas partes del mundo para probar biomateriales y biopsiar. Vamos a ver lo más simple que hay, que es un defecto que tiene las 4 paredes, que sería el mantenimiento del alvéolo post-extracción. Esto muchas veces lo tenemos que hacer para tratar de evitar, luego de una extracción, la pérdida de altura, tal vez porque estábamos muy cerca del seno maxilar, a veces para intentar mantener la altura y no perderla porque estamos cerca del dentario, o fosas nasales o algún accidente anatómico. Esto básicamente es una preservación del alvéolo. Estos casos son los más favorables para utilizar indistintos tipos de materiales, de biomateriales. Vamos a ver este caso. En este caso vamos a hacer la extracción. Siempre que yo quiero mantener alvéolos, divido las raíces, hago odontosección para tratar de mantener y nunca tocar la tabla vestibular. Lo mantengo como regla eso. Prácticamente mis extracciones no utilizo, ya he olvidado las pinzas, es todo con elevadores. Hacemos la odontosección, vamos a retirar las raíces, mencio vestibular, disto y palatina, y vamos a mantener nuestro septum e interseptum. En este caso vamos a usar una mezcla de hueso autólogo, hueso mineralizado, y vamos a utilizar una membrana PTFE. ¿Qué es PTFE? Es politetrafluoretileno, es una membrana lisa que puede quedar expuesta. Es una membrana no reabsorbible. Y en este caso, ¿por qué yo abro y raspo un poco de hueso autólogo para mezclar con un hueso porcino y hacer una mezcla? El hueso autólogo tiene un potencial mayor, si tenemos, no creo que tengamos tiempo, pero tiene un potencial mayor a cualquier biomaterial, justamente porque tiene una proteína morfogenética, BMP, en su trama orgánica, que en la medida que los osteoclastos van reabsorbiendo y degradando, primero la trama inorgánica, que son las sales de calcio, y luego la trama orgánica, se libera esa proteína BMP y diferencia las células en osteoblastos. Justamente esta proteína ya está sintetizada, he trabajado con ella y evita la utilización de hueso autólogo. El inconveniente es que es muy costosa. Este es el biomaterial Cortios que estamos usando en este caso, que es un material poroso. Cuanto menos poros tiene el biomaterial, porque se hace sinterizado una hidroxiapatita y se lleva a la temperatura de 1200 grados, más cristalino se hace y menos contacto tiene con el hueso. En el caso de este hueso porcino, tiene un 60% de la trama mineral y un 40% de trama orgánica en su interior. Antiguamente se utilizaba o hueso desmineralizado o hidroxiapatita, porque se creía que en la trama orgánica todavía quedaban sustancias como la BMP. Hoy en día nos hemos dado cuenta que hay muy poca y tiene mayor reabsorción. Acá tenemos el tipo de membrana que vamos a utilizar. Es una membrana de teflón lisa, la estamos explicando. Hacemos el relleno de nuestros alvéolos. La membrana esta no hace falta fijarla, se coloca por debajo del colgajo mucoperióstico, tanto vestibular como palatino. Se pueden dar puntos en cruz, puntos simples, se los dejan unos 7, 8 días esos puntos. Y acá empezamos a ver qué pasa con esta membrana a la semana, a los 15 días. Como es una membrana lisa, los tejidos blandos sufren mucho porque quita mucha nutrición. Lo bueno es que no se infecte y no se contamina. Mientras tanto, los materiales se van incorporando
en nuestro tejido. Esta membrana se retira a los 30 días. Cuando retiramos la membrana ya tenemos los materiales incorporados y vemos un tejido en neoformación. Obviamente que todavía no va a ser un tejido diferenciado, apenas empezará a haber una calcificación, inicialmente un hueso reticular para luego finalizar en un hueso laminar. Vamos viendo según avanza el tejido, una vez retirado la membrana, hasta los 5 meses, cómo se va queratinizando esa zona sin necesidad de hacer injertos de tejido blando. Cuando abrimos, vemos cómo se ha reabsorbido en su totalidad, remodelado y recambiado el hueso porcino que habíamos utilizado, la trama, que por eso utilizo en estos casos, cuando lo voy a colocar en relación a un implante, prefiero los materiales que tengan parte orgánica e inorgánica, porque se recambia más fácilmente que una hidroxiapatita, que es solo un biomaterial que tiene la parte mineral, porque eso pueden pasar un año y persistir todavía. Vamos a ver un segundo caso de mantenimiento alveolar. En este caso es un paciente, me derivó una alumna del curso, debería haber cortado las coronas, pero cuando llegué estaba todo ferulizado. Y vamos a utilizar en este caso una membrana reabsorbible. Ustedes ven acá ausencia de tablas. A ver, espérenme un segundito porque estoy recibiendo ruidos porque hay un micrófono abierto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay inconveniente. Bien. Bueno, vemos acá en ciertos lugares, vamos a ver ausencia de tablas dentarias por ciertas fístulas que había en el tejido blando. Aparte, si nosotros colocáramos implantes en este momento, ya tendríamos encima dientes más largos que esto queremos y nuestra encía queratinizada se iría terminando, que es justo el límite mucogingival. Vamos a ver estas fístulas que pasa con el hueso. En este caso, la incisión que hicimos las piezas dentarias, una incisión en fondo de churco, y vamos a rebatir todo este colgajo. Este colgajo que vemos acá solo está agarrado de las papilas, o sea que si mi extracción no es prolija, me quedo con todo ese colgajo vesicular en la mano, lo cual se tornaría bastante complejo. Al rebatir vemos las fístulas, prácticamente ya tabla vestibular acá es muy delgada, se va a reabsorber. Vemos reabsorciones de estas tablas, lo alto que habría que colocar los implantes, dejando dientes en el sector anterior muy largos y antiestéticos. Por eso vamos a hacer una mezcla. Nuevamente yo mezclo mucho hueso autólogo según las necesidades. En este caso nuevamente el hueso porcino de la empresa Cortios. La membrana es citoplas, pero en este caso en vez de ser una membrana de teflón, es una membrana de colágeno. Es una membrana de colágeno lentamente reabsorbible de tendón flector. En este caso, esta membrana le puse 2 fijaciones, arriba 2 tachuelas, y vamos a comenzar el relleno con la mezcla del hueso mineralizado y el hueso autólogo. ¿Por qué hago esto? Si yo hubiera abierto y cerrado todo directamente, pierdo toda la encía queratinizada y tendría que ir luego a un injerto. La idea de esto es que mi membrana quede a través de los alvéolos visible, impida la salida del biomaterial y me mantenga encía queratinizada.
A los 5 meses vemos el mantenimiento de la encía. Yo no puedo visualizar este paciente, por lo cual los provisorios que colocaron, me gusta provisionalizar mucho cuando regenero con prótesis fijas o con Maryland, con aletas largas, para que no haya compresión. No utilizo prótesis removibles porque suelen colapsar lo que queremos regenerar. Y fíjense cómo en esta zona no alivió bien el alumno la prótesis y cómo dejó marcado y se ve la presencia de gránulos o de la neoformación ósea y hemos perdido parte del tejido blando. Vamos a ver qué ocurre entre este sector, ahora que abramos, el sector 1, y qué pasa con el hueso cuando no hay compresión en el sector 2. Cuando abrimos, vemos la marcada diferencia que hay en la neoformación que tuvimos entre la zona donde no hubo compresión con el provisorio y la zona donde sí la hay. Por eso utilizo prótesis fija. Asegúrense siempre de aliviar bien las piezas dentarias para no consumir el tejido blando. Miren qué lindo hueso se ha formado. Esos diámetros eran de Nobel Biocare paralelizadores, son diámetros, el azul de 5, los amarillos eran de 4.3, lo cual les da una idea de los volúmenes que hemos conseguido. Si quieren, pueden luego nuevamente hacer una segunda regeneración, atachando con membrana. Esta membrana es de Cortios, es una membrana de pericardio, y la uso para hacer una segunda regeneración y mantener mejor ese volumen. Vamos a ver ahora qué ocurre con defectos cuando tenemos 3 paredes. Eso que vimos eran algunos modos en que podemos mantener nuestros alvéolos. Los defectos de 3 paredes son muy favorables también. A veces incluso podemos no utilizar membranas y vamos a regenerar hueso. El tema es que al no utilizar membranas, los tejidos blandos crecen más rápido que los tejidos duros, entonces van a invadir nuestro material de relleno, esos tejidos blandos, al no colocar membranas, con lo cual vamos a tener menos trabéculas. Cuanto menos trabéculas óseas tengamos, menos anclaje en nuestro implante, menos calidad ósea en la formación de nuestro hueso. ¿Vamos bien? Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Vamos ahora a comparar distintos biomateriales en el mismo defecto. Este caso, si ustedes llegan a ver bien abajo, eran sacados con cámaras Dentalay con film, este caso del año 95, ya tiene unos cuantos años, pero a mí ya de entrada me preocupaba porque ni siquiera estaba en los libros. ¿Qué pasaba si yo en un defecto de 3 paredes colocaba hidroxiapatita sin membrana? ¿Se formaría hueso? ¿Qué pasaría con esa hidroxiapatita? Cuando abrimos, vemos a los 5 meses todavía la persistencia de ciertos gránulos. Cuando vemos la imagen, uno ve algo, una imagen radiopaca. Muchas veces pensamos, uy, qué bueno, qué imagen radiopaca, qué hueso se formó. Pero esa imagen radiopaca obedece a que nuestro biomaterial no ha sido sustituido. Por eso es que tiene tantas sales de calcio y por eso es que lo vemos tan radiopaco. Cuanto menos se sustituye el biomaterial, mantiene mejor el volumen óseo, prácticamente ideal. Pero bueno, yo prefiero donde va a estar en contacto con el implante materiales que se sustituyen. Ahora tengo el mismo caso, un defecto de 3 paredes. Voy a poner hueso desmineralizado, solo la trama orgánica, sin membranas también. ¿Qué ocurre? Pierdo volumen, pero cuando abro, veo que ese biomaterial se ha recambiado totalmente. En este caso, podría tunelizar si quisiera aumentar el volumen con tejido blando, pero esto también, si llegan a ver la fecha, es del año 96. Estábamos viendo qué pasaba y qué diferencias había entre biomateriales.
Cuando nosotros dejamos en una fractura de una pieza dentaria mucho tiempo esa fractura, saquen la pieza instantáneamente. ¿Por qué? Porque les va a ocurrir siempre esto. La tabla vestibular va a migrar por debajo de la fractura de la raíz dentaria. Se considera como si fuera una fractura expuesta. O sea que nuestra tabla ósea, en la medida que mantengamos las raíces, va a ir yéndose y escapándose de esa fractura. Con lo cual cada vez tendremos que regenerar. Si hacemos la extracción rápidamente, vamos a tener los niveles óseos correctos y no va a ser inconveniente. En el primer alvéolo pudimos colocar el implante, en el segundo estábamos muy cerca del seno luego de la limpieza. Hemos colocado, en este caso, hueso desmineralizado, pero ahora vamos a ver si colocamos una membrana. Esta membrana es una membrana Cortiós y vamos a ver qué pasa con la parte de la membrana que queda cubierta y con la parte de la membrana que adrede dejé descubierta. ¿Por qué la dejé descubierta? Puedo bajar incisiones verticales y haber cerrado directamente, pero voy perdiendo tejido queratinizado. Entonces, en ese caso dejé esa parte expuesta de la membrana adrede. Fíjense el día 10. Teóricamente esta membrana dura 18 semanas. Fíjense al día 10. Fíjense cuando una membrana está expuesta al día 17, ya comienza a ser prácticamente degradada. ¿Qué significa esto? Cuanto menos tiempo dura la membrana en boca, más rápidamente penetran las fibras y menor es la calidad del hueso a formar. Vemos al día 24, ya prácticamente esta membrana ha sido reabsorbida. ¿Habrá diferencia con la parte de la membrana que no se expuso? Vamos a ver ahora. Cuando nosotros abrimos 5 meses después, vemos la tabla vestibular donde la membrana permaneció más tiempo, de una dureza y de una formación muy importante. Acá no se llega a notar tanto en la foto, pero era una zona más fibrosa. No me preocupaba con menos trabéculas. No me preocupaba porque tenía que hacer una ostectomía. Tengo que fresar, ese hueso lo voy a retirar porque ahí va a ir un nuevo implante. Para entender la regeneración ósea es fundamental que les quede claro esto. Vean esto y vean esto. Grábense esto y grábense esto. ¿Cuál de los dos defectos le parece que es más fácil de regenerar? ¿Este será más fácil de generar huesos sobre ese implante? ¿O será más fácil, aunque tenga un montón de espiras al descubierto, de regenerar este segundo caso? Vamos a entender esto. Cuando mi implante queda por fuera del hueso, se llaman defectos negativos. ¿Qué significa esto? Si yo coloco biomateriales acá arriba, cualquiera, hueso autólogo, hueso mineralizado, hidroxiapatita, lo que quiera, yo no voy a tener neoformación ósea. ¿Por qué? Porque habría micromovimientos de esas partículas. Entonces se formaría una fibrosis alrededor y esas partículas estarían envueltas en un tejido colágeno, no estarían rodeadas por hueso. El único modo de regenerar hueso en estos casos, cuando mi implante está por fuera del hueso residual, lo que llamamos defecto negativo, es siempre atachando las membranas. Al atachar la membrana, que puede ser reabsorbible o no, según la cantidad de hueso que quiera regenerar, esa tensión mantiene las partículas inmóviles. Es como si ustedes tuvieran una fractura en una pierna en muchos pedazos y no le pusieran un yeso. Si hay movilidad entre esos cabos fracturarios, no es que no neoformen. El volumen sí baja un poquito. Que el hueso de ustedes no se une. El problema es la movilidad que hay. Por eso, en estos casos, siempre fijar las membranas.
y son defectos negativos, de más difícil regeneración. Si yo voy a este caso, aunque si contamos las espiras podemos tener, no sé, 8 espiras al descubierto más el cuello del implante, las paredes óseas que tengo acá y acá van a hacer que el biomaterial y el coágulo se mantengan estables. Imagínense si ustedes se meten al agua entre medio de una escollera o en una bahía. El agua es calma, pero si ustedes salen de esas paredes al mar, ahí comienzan las olas y el movimiento. Imaginen el coágulo de ese modo y los biomateriales. En este caso, cualquier biomaterial que coloque va a ser bueno porque tengo 2 paredes, 3 paredes y puedo colocar una membrana que no es fundamental que sea atachada. La puedo colocar incluso sin fijación. La coloco con fijación, tal vez mejor todavía, pero no es imprescindible. Vamos a ver defectos con 2 paredes óseas. Muchas veces pensamos, hacemos la extracción, ya tenemos nuestros implantes colocados y a veces hay dientes móviles con fístulas arriba y creemos que es fácil sacar las piezas dentarias y hacer implantología inmediata. Pero muchas veces cuando empezamos a hacer el curetaje de esas piezas dentarias, encontramos con que los defectos se van ampliando. Y muchas veces esas cirugías hay que regenerar previamente y luego colocar los implantes. En este caso hemos utilizado hueso desmineralizado. Esto es una membrana que se llama lámina argón, que es el mismo hueso desmineralizado en partículas, nada más que cortado con un micrófono. Por encima de eso, como habíamos hecho extracciones, colocamos una membrana de teflón lisa que el paciente quería usar una prótesis completa muy rápidamente porque sabía la herida que quedaba cubierta por la membrana. No sé, ¿hay audio de alguien? Miren cómo lo Bien, perfecto. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, me pueden hacer. Sí, doctor, hay una pregunta en el chat, un doctor pregunta, cuando usted hace la regeneración ósea y en una segunda etapa va a colocar los implantes, ¿qué tiempo espera usted para colocar los implantes después de hacer la regeneración? Perfecto. En defecto de 3 paredes o cuando hago un relleno de alvéolo, espero por lo menos 4 a 5 meses, preferentemente 5 meses para que ese hueso esté maduro. Si hago injertos autólogos para regeneración horizontal en bloque, espero aproximadamente 8 meses. Si hago injertos verticales con membranas de teflón y armazón de titanio, que ya lo vamos a ver, 10 meses es el tiempo ideal. Pero 5 meses para este tipo de defectos es un buen tiempo. Yo siempre prefiero esperar más. Siempre va el hueso a madurar más. Vamos a continuar. Mientras tanto colocamos los implantes, retiramos las membranas de teflón, nuestros biomateriales han quedado, mientras abajo podemos ir provisionalizando y hemos regenerado esos defectos cavitarios. Vamos ahora a los 2 defectos que quiero llegar más importantes. Vamos con el tiempo, vamos a apurarnos un poquito, que son cuando tengo una sola pared en el sector anterior. Generalmente, paciente que venga con una prótesis removible, pregúntenle cuánto hace que tiene la prótesis removible y ya está. Si hace un año que la tiene, van a tener que ir a una regeneración horizontal seguramente. ¿Por qué? Porque todo ese flanco que repone la prótesis en acrílico es todo el tejido que le está faltando a ustedes. Siempre en estos casos de una sola pared, cuando tengo altura
pero no tengo volumen, utilizo hueso autólogo. Ya vamos a ver cómo. Cuando ni siquiera tengo una pared, porque ni siquiera tengo una tabla palatina sobre la cual apoyarme, porque también esa tabla se ha reabsorbido, lo que muchos llaman regeneración 3D o regeneración vertical y horizontal en simultáneo, utilizo hueso autólogo particulado con una membrana de teflón que tiene un refuerzo de titanio. Vamos a empezar a ver cómo resolver estos casos. Estos dos casos, cuando tengo una sola pared o ninguna, sí o sí utilizo injertos autólogos. ¿Por qué? El tejido óseo, el tejido óseo autólogo, como generalidad es una diferenciación del tejido conectivo, sirve como palanca, la composición tiene un 60% de sustancias minerales, que es la trama orgánica, lo que a veces llamamos hidroxiapatita en los biomateriales, tiene un 20% de agua y un 20% de componentes orgánicos. La matriz orgánica, la mayoría son fibras colágenas y la otra parte son fibras no colágenas, en realidad no son fibras, son glucoproteínas, proteoglucanos, entre los cuales está la BMP. La BMP es la Bone Morphogenic Protein, que es proteína morfogenética ósea, que eso es lo que nos va a diferenciar la célula. Ahora les voy a explicar por qué. La otra parte del tejido óseo es la matriz inorgánica, que son cristales de hidroxiapatita, sales minerales. Vean ustedes, cuando sobre el hueso se deposita, esta es una célula multinucleada, es un osteoclasto, ven que acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo, estas son vesículas lisosomales, y esto es un ribete en cepillo, es como algo que adhiere el osteoclasto al hueso. Si el osteoclasto no está adherido al hueso, no trabaja. Trabaja justamente cuando forma este ribete en cepillo. Ahí empieza a eliminar y forma un pH, vacuolas lisosomales, y con un pH debajo de 5 aproximadamente, o hasta a veces menos, empieza a degradar la trama orgánica del hueso, las sales minerales. Justamente estos que son osteocitos que se nutren por canalículos unos de otros, estos osteocitos lo que hacen es mantener, intercambiar aminoácidos para que la trama orgánica del hueso se mantenga estable. Cuando un osteocito se necrosa, justamente porque va perdiendo nutrición, comienza el recambio del hueso. Justamente esta célula, que vemos acá el osteoclasto, es multinucleada porque proviene de la reunión de varias células que se llaman monocitos, formando un preosteoclasto y luego un osteoclasto. Esto comienza a degradar el hueso. Cuando degrada el hueso se libera la BMP. La BMP va a una célula, un fibroblasto primitivo o una célula indiferenciada, y esa BMP diferencia en osteoblasto a la célula. Por eso, a diferencia de cualquier otro biomaterial, el único material osteoinductor que induce a la formación de osteoblastos es el hueso autólogo. Regeneraciones verticales o grandes regeneraciones horizontales con biomateriales que vengan en frasquito no van a poder conseguir. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde puedo obtener yo de zonas dadoras intraorales? Me voy a ir apurando porque ya no vamos a llegar. ¿De dónde puedo obtener biomateriales, el relleno autólogo de zonas intraorales? Rama montante, línea oblicua, sínfisis de mentón, tuberosidad, podemos raspar un poco de espina nasal. Cuando no nos alcanza, deberemos ir a zonas extraorales como la cresta ilíaca, tibia, calota. Yo realmente con lo único que he trabajado es con cresta ilíaca. Zona dadora, retromolar,
rama montante, pueden raspar o tomar con trefinas o utilizar peso surgery. Línea oblicua externa es una zonadora muy simple, palpan el tercer molar, van hacia el primero, notan la línea oblicua, incisión, legran y ahí tienen hueso autólogo para raspar. Sínfisis de mentón, siempre la incisión por debajo de la línea mucogingival, y ahí es cuando quiero zonas de grandes bloques dentro de lo que es zonas dadoras intraorales. De necesitar más, recurro a zonas sectorales como la cresta ilíaca. Vamos a ver que estos biomateriales se pueden utilizar de dos modos. En bloques, con lo cual los suelo utilizar para aumentos horizontales. Vamos a tener una cortical laminillar, una cortical haversiana. No me voy a detener, si no, no tenemos tiempo en esto. O lo puedo utilizar particulado. ¿Cuál es la diferencia? Que a mí el injerto particulado me permite adaptar cuando tengo defectos, por ejemplo, en formas de curvas, cuando tengo defectos irregulares, me permite darle forma. Obviamente tendré que usar una membrana, en ese caso sí o sí. Hay raspadores óseos también para utilizar. Vamos a seguir y vamos a empezar a ver tratamientos de una sola pared. Tenemos tres modos de tratar estos defectos de una sola pared. La disyunción, otra técnica que se llama Susage, que la trabajó mucho Urban, el doctor Urban y el doctor Jovanovic, y la otra es injertos en bloque autólogos. Vamos a ver el sector que es el sector que tenemos marcado, sería el sector 2, y los cortes que tenemos. Perdón. 3 milímetros, apenas con 12, en algunos sectores hasta menos. La técnica de disyunción, si uno la maneja, es una técnica muy poco traumática para el paciente. Este es un caso extremo, y más cuando están los dientes tan cercanos. Pero bueno, lo hicimos justamente para evitar hacer otro tipo de injertos y demás. Les muestro cómo es. Se utilizan riscos diamantados, van a hacer una incisión sobre el reborde más cercano a palatino, 2 incisiones verticales que van a ser de menor largo que el implante a utilizar, porque eso va a quedar como una especie de fractura en tallo verde, si no, el implante no va a tener anclaje. Pueden utilizar unos escoplos reglados, ven que tienen números para saber cuánto están profundizando, cómo se va abriendo la tabla vestibular. Estos son unos expansores con cuña de Salvin también, que van aumentando según el color la cuña y pueden hacer expansión también. Ahí se inserta un mango arriba, de donde ven ustedes el orri de goma, y pueden trabajar con un martillo en caso de que el hueso sea muy duro. Pueden utilizar expansores, pueden utilizar osteótomos, todo el arsenal que tienen para ir haciendo la disyunción. Luego de esa disyunción ustedes van a colocar el implante que va a anclar en la tabla, en la parte apical, y colocar una membrana con relleno para tratar de que esa tabla, si es muy delgada vestibular, evitar la pérdida de esa tabla. Ahora vamos a ver si se mantienen estables o no, esas tablas tan pequeñas a veces o tan delgadas. Estamos haciendo la apertura de nuestro implante. Vean cómo estaban, de dónde salimos y cómo queda nuestro premolar, prácticamente sin haber hecho nada. Es muy poco traumática esa técnica. Para poder hacer disyunción, tienen que tener por lo menos 3 milímetros. ¿Para qué? Para que haya hueso esponjoso entre medio y les permita separar la tabla palatina de la vestibular. Si tienen menos de ese tamaño,
no van a poder separar esas tablas, así que ya van a tener que ir a otro tipo de técnicas. Esperen que este caso lo vamos a pasar. Les quiero mostrar, vamos a ver este caso, que es otra disyunción en un... Yo la suelo usar más que nada cuando voy a hacer barras y sobredentadura. Que si queda un implante más vestibularizado, no es tanto problema, inconveniente. Vemos que tenemos altura, tenemos unos 3 milímetros de hueso. Lo mismo, incisión sobre palatino, bajo 2 verticales que deben ser más cortas que el largo del implante utilizar. Yo no utilizo implante prácticamente menos de 10 milímetros. Vemos cómo vamos separando con los cinceles con altura y toda esa tabla cómo se va expandiendo. Fresa lanza milimetrada, veo la dirección y ahí comienzo con lo que son expansores. Luego de eso voy a colocar una membrana reabsorbible y un biomaterial. ¿Por qué? Porque al hacer la disyunción me queda una separación entre media de las 2 tablas que si yo simplemente cerrara me pueden ganar la fibra. Tal vez los implantes se integran, pero voy a tener entre medio no hueso, tal vez tengo una pérdida de milímetros. Esta tabla, cuando yo hago una regeneración por encima de la disyunción, me asegura la estabilidad de esa tabla. En este caso utilizamos otra vez hueso cortiós, las membranas atachadas por encima de esa tabla. Y vean ustedes, cuando yo saqué la tomografía simplemente para que se viera la estabilidad que tiene la tabla, esa que nosotros utilizamos, y vemos las tachuelas, vemos la estabilidad de la tabla vestibular, cubriendo la totalidad de nuestro implante. ¿Ok? Por eso, a veces puede quedar un implante un poquito vestibularizado, igual es para una barra y sobredentadura, pero es una técnica que cuando uno la empieza a hacer es de las más simples. La segunda técnica para regeneración horizontal es la técnica Susage, que significa salchicha. ¿Qué es esto? ¿Por qué se llama técnica salchicha? Si ustedes ven, tenemos 2.58 milímetros en un sector posterior, lo cual tenemos buena altura, pero nos falta volumen. Y vamos a hacer una técnica que es bastante simple. Los implantes los podemos colocar, pero nos quedan defectos negativos, nos quedan los implantes por vestibular al descubierto. Vamos a raspar parte de hueso autólogo, podemos mezclarlo con un biomaterial mineralizado. Y lo que sí vamos a tener que hacer en esta técnica, justamente se llama salchicha porque envuelve el biomaterial como la piel de la salchicha. Esta es una membrana cortiós de pericardio, ahí la deben hidratar 10 minutos antes de utilizarla. Eso le permite mucha elasticidad. Cuanto más elasticidad y fijación tiene esta membrana, evita que todos los biomateriales que yo coloque por dentro tengan movilidad. Entonces ahí voy a tener regeneración ósea, porque son defectos negativos. Si yo esa membrana no la fijo y coloco biomateriales, los micromovimientos van a hacer que todo eso se pierda. Si seguimos viendo en el tiempo, vemos la altura perfecta que hemos conseguido, las tablas. Acá ya hemos colocado los cicatrizales y lo que me gusta mostrarles, cómo se ha conseguido la tabla vestibular. Acá tenemos la salida del mentoniano, siempre lo visualizamos para no tocar con nuestras membranas el mentoniano. Y vemos las tachuelas. Doctor, ¿la dejo? ¿No la dejo?
no hay ningún inconveniente en dejarla. Si hago todo en una sola cirugía, colocar el implante más la regeneración. Si primero hago la regeneración y luego voy a poner los implantes, si quieren las pueden retirar. No ocasiona ningún problema dejarlas colocadas. Vamos al tercer caso y último de regeneración horizontal, que son injertos en bloque. Vean ustedes, el injerto en bloque lo voy a utilizar cuando ni siquiera tenga 3 milímetros en este sector, porque no voy a tener diple, no voy a tener hueso para poder hacer la fractura que veíamos en una disyunción ósea. En estos casos hacemos buenos legrados. Lo que estamos viendo es fosa nasal, porque según lo que quiera regenerar, es lo que me voy yendo en colgajo hacia arriba para tener buenos cierres. Los cierres no tienen que tener tensión. Esto está hecho con piezo surgery, es el sínfisis de mentón. Yo lo llamo el barco, es el diseño que lo llamo el barquito. ¿Por qué lo llamo el barco? Porque en esta zona abajo, porque es donde está el canino, que es más largo, y lo que no queremos hacer una pisectomía de nuestras piezas dentarias. Por eso en ese sector desciendo un poco. Vemos la cortical laminillar formada por el periósteo. Vemos una cortical haversiana, que son trabéculas enrolladas para darle dureza al hueso. Y vemos luego el hueso trabecular, que es donde anclan las espiras de nuestro implante. Si nosotros lo viéramos desde arriba, acá es donde utilizamos la fresa lanza y vamos atravesando milimetrada y luego, según el número de trabéculas, es la densidad donde nosotros colocamos nuestro implante. Los injertos en bloque deben quedar totalmente asegurados con tornillos totalmente inmovilizados y no los utilizo nunca para regeneración vertical. Siempre tienen que tener nutrición basal, por eso los coloco apenas por encima del reborde óseo. Nunca un injerto debe estar por debajo, porque si no, no va a recibir nutrición y no va a poder remodelarse y todo. En este caso usamos de Cortiós una matriz bovina. Estos son solamente sales de calcio. Recubrimos nuestro injerto y lo que quedaría en el medio, si bien los implantes van a ser 4 implantes para una barra y una sobredentadura, pero para que nos quede uniformidad en el reborde, vamos a ver qué pasa con la hidroxiapatita. Esto lo dejo aproximadamente 8 meses sin abrir, lo puedo dejar 9. Cuando nosotros vemos los cortes, vemos qué diferencia a veces hay de color en la zona de hueso autólogo y cómo donde encontramos el biomaterial se lo ve mucho más radiopaco. ¿Eso es mejor o peor? Eso es lo que me indica que ese material no se ha recambiado. A lo sumo puedo aspirar a que haya hueso alrededor, pero los mejores biomateriales tienen un 60% de hueso alrededor. O sea que va a ser mejor para mí colocar implantes en estos sectores que a veces en sectores donde son regenerados con biomateriales. Vemos de dónde salimos. Ahora, cuando hacemos la apertura, vamos viendo cómo, si bien ganamos volumen por los injertos en demasía suficiente, porque es para simplemente colocar 4 implantes, cómo la hidroxiapatita permanece luego de 8 meses. Y si la dejáramos un año, también. Y por eso la hidroxiapatita yo la coloco por fuera cuando ya he colocado el implante para mantener tejidos blandos, no tanto para estar en contacto con implantes. Colocamos y vemos, es más, el hueso que nos sobra de donde habíamos salido es para una barba y una sobredentadura. Mismo caso, pero ahora con fosfato tricálcico. Mezclamos fosfato tricálcico con hueso autólogo,
colocamos membrana reabsorbible, en este caso es Cortiós también, de pericardio, la dejamos unos 8 meses y cuando abrimos siempre vemos que es mucho mejor la calidad. Los implantes logran 35 newtons, siempre es mejor la calidad neoformada con hueso autólogo que con los biomateriales. Último caso de regeneración horizontal que les muestro. Esto me lo deriva un alumno, colocó hidroxiapatita para mantener los alvéolos y que no se perdiera el hueso post-extracción. Vemos cómo las imágenes en tomografías pueden aparentar ser muy buenas, pero empezamos a ver lo que es la guía quirúrgica abajo, que a veces no es suficiente el volumen que regeneramos, aunque sea bueno. Vean la imagen que nos da la TAC, pero cuando vamos a la realidad, nos encontramos muchas veces con que nuestra neoformación es irregular. Si yo no fuera a colocar implantes individuales o individuales para hacer prótesis fija, si fuera a usar tal vez una sobredentadura o una prótesis híbrida, tal vez intentaría con osteótomos trabajar sobre este hueso. Pero como quiero hacer prótesis fija, no ni prótesis híbrida ni sobredentadura, ven que me faltan tejidos duros para el sector anterior. Coloco un injerto de hueso autólogo nuevamente, coloco Cortiós, coloco membranas reabsorbibles de Cortiós atachadas para evitar que se mueva todo el biomaterial. Estas membranas no son tanto para nuestros injertos, sino para todo el resto del biomaterial que coloco alrededor. Y cuando vemos la imagen, tenemos 12 milímetros horizontal, creo que es una buena distancia, y miren la imagen que obtenemos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vean cómo quedó la parte que era formada, ¿se acuerdan? Por hidroxiapatita, que se mantuvo el alvéolo, y la parte formada por hueso autólogo. Obtenemos un muy buen volumen y ahora vean cómo si ustedes quieren poner implantes, los pueden poner con una emergencia palatina y cómo toda su corona dental va a tener un soporte labial óseo que les va a dar una gran naturalidad y un muy buen resultado estético. ¿Ok? Si quieren volver a regenerar, nuevamente membranas hidratadas, tachuelas, técnica Susage. Muy fácil de utilizar. Esta membrana Cortiós de pericardio es muy elástica. Hay otras, como puede ser la BioGuide, que es muy fácil de colocar. El tema es que hablamos de $400 a veces en las membranas. Cuando bien utilizados podemos tranquilamente usar biomateriales. Lo último que me quedaría para mostrarles, son los injertos homólogos. ¿Sirve un injerto en vez de los frascos de hueso que venga un bloque de hueso homólogo? Esto me lo mandó la empresa Zimmer de Estados Unidos para que hiciera este caso. Sería muy largo demostrárselo, pero rápidamente le demuestro cómo ha llegado un paciente muy joven, de unos 40 años. Lo primero que hacemos es una provisionalización, hacemos el montaje en articulador. Esto es una técnica de Fradiani. Como los dientes anteriores se van a perder, él le hace unos conectores que luego corta cuando provisionaliza. ¿Por qué? Porque como vamos a rebasar estos provisorios y este sector se van a perder las piezas dentarias, yo podría tener una discrepancia
si no tengo algo que choque contra el paladar y me mantenga estable para mantener la misma posición en el articulador que en la boca. Provisionalizamos, queda igualmente en la boca que como estaba. Cuando hacemos las extracciones dentarias, lo mismo, siempre falta de tabla vestibular, pusimos un material de relleno, una membrana, colocamos implantes donde había hueso, pero van a ver que generalmente esos rellenos no son suficientes y no siempre regeneran en todos los sectores de forma ideal. Vemos que esos rellenos sufren una retracción, que generalmente nos queda el 40% de los rellenos que colocamos. Estaba previsto, pero lo hice para perder menos hueso y ahora voy a ir a injertos en bloque. Nada más que voy a poner en un mismo paciente, en una hemiarcada, hueso autólogo, y en la otra hemiarcada vamos a poner este hueso de banco homólogo que me envió Zimmer para hacer la prueba y luego lo vamos a biopsiar. Estos huesos se colocan, este hueso se coloca de banco para sacar el aire del interior en una jeringa, tapan las jeringas en presión con el agua y vean ustedes las burbujas de aire saliendo del interior de ese bloque. Qué linda foto. Hueso autólogo de mentón, hueso homólogo. Yo hueso homólogo nacional, lo que he probado realmente todavía no he encontrado nada. Este es el primer hueso homólogo que vamos a ver qué respuesta tenemos. Baño con sangre para darle factor de crecimiento. Quieren ponerle PRP, quieren ponerle PRF, fenómeno. Y voy a, como tomé hueso autólogo de mentón, voy a raspar y a colocar entre el injerto homólogo y el lecho receptor hueso raspado. Así va quedando. Tenemos todo este sector va a ser autólogo y este sector homólogo. En realidad iba a ser regeneración horizontal, pero me tenté y lo coloqué. También no es para esto, este hueso, pero me tenté y lo coloqué en zona vertical porque quería ver qué pasaba con este biomaterial. Colocamos por encima una membrana. Esta es una membrana lentamente reabsorbible, Biomed Extend. No sé si tendremos, bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Les muestro rápidamente una cirugía para que tengan una idea de lo que es sacar y colocar este tipo de injertos. 7 minutitos. Siempre las incisiones las hago más vestibulares. Latinas. Siempre busco, soy muy delicado con los colgajos, evito todo tipo de desgarros, porque las membranas de teflón no me permiten un desgarro porque si se ponen se infectan, que es lo que sigue luego en regeneración. Yo digo, que ahora cuando el doctor pasa, solamente de receta cómo darle el medicamento, porque en la casa tenemos albutamol, todas esas cosas, la de hacer los cursos. ¿No? ¿O qué dice? Mañana que llegue, mañana que llego, si no, el día de practicar en la casa tiene paracetamol. Si un profe no tenga antes, tengo paracetamol. A ver, ¿quién la puso usted para este lado? No sé. Se escucha. No, para ese lado, porque estoy muy inquieto. Sonido, si pueden cerrar un micrófono que está abierto.
Está dando bastante gol. ¿Qué hago? Me dice saltear. Con esta. Hablaban y eso. Siempre la Unas cosas sí para pagar una vez, pero son cosas de Portugal. Cosas baratas, pues para pagar el sábado. Y luego otro es para pagar semanal. Pueden utilizar instrumental rotatorio o pueden utilizar de cavitación, como en este caso. Eso es lo que hay que medir bien. Lo que estén midiendo Allá estaban dando una señora. ¿Dónde? En clínica. Sí. Mentira. ¿Te la crees? la toma de nuestro injerto en bloque, lo vamos a dividir y luego vamos a colocar el vemos nuestro injerto en aire para que pueda llena la sangre y tratarse bien. Un poquito más. Vamos a hacer perforaciones para facilitar la nutrición, la revascularización de nuestros injertos. Inicialmente iba a ir en el sentido horizontal, pero luego busqué regeneración horizontal y vertical. Nunca con los bloques busco regeneración vertical, siempre horizontal, y tienen que quedar completamente inmóviles. Es el mismo proceso biológico que un implante, la fijación de un bloque. Acá lo que hice fue quitar volumen al bloque homólogo para poderlo poner vertical también, que es donde voy a probar la mayor potencia de ese bloque. Si alguien, estos son los restos del hueso homólogo que había sacado. Colocamos membranas encima también de los injertos y el relleno. Y lo que es muy importante, lo más difícil de todo, es cerrar luego ese volumen que nosotros tenemos. Hacemos cortes periódicos y vemos que llegamos perfectamente al cierre. Vamos a continuar para poder finalizar con esto. Mientras va regenerando la parte superior, vamos a comenzar a rehabilitar el maxilar inferior. Como mis provisorios son ideales y es como van a quedar mis dientes definitivos, voy haciendo unas cubetillas. Hay unas cubetas perforadas que se pueden desatornillar, ferulizo los implantes.
tenemos nuestro modelo de trabajo. La guía anterior la quise correr un poquito en los provisorios más adelante. Y acá tenemos ya el maxilar inferior terminado. Acá tenemos coronas metalocerámicas en una parte en los molares. Tenemos coronas cerámicas con base de circonio en los premolares. Y tenemos unas coronas escañadas en el sector anterior. Hacemos el chequeo de la guía anterior. Vemos cómo ha quedado perfectamente alineado el maxilar inferior. Esto que ven acá es que tomamos una impresión y pusimos materiales radiopacos para que se vean en la tomografía. Acá vemos el injerto en bloque homólogo que hemos colocado. Vemos la pieza dentaria nuestra que está en una buena posición con respecto al volumen que tenemos. Esta es la fresa trefina que voy a utilizar y estaba viendo si tengo espacio, pues para tomar biopsias por lo menos tenemos que tener 5 milímetros de diámetro. Quería ver si iba a tener suficiente espacio entre implante e implante para poder biopsiar el hueso. Empezamos a sacar los tornillos de fijación, vemos que hay más pérdida en el hueso homólogo que en el autólogo. Podemos utilizar osteótomos, podemos utilizar fresas, podemos utilizar, si quieren, los que conforman las roscas de implantes, expansores óseos. En este caso estamos colocando implantes Conical Platinum. Vemos las tomas de la biopsia, tanto en vertical como en horizontal. Esta es la toma horizontal, esta es la toma vertical. Por eso vamos a hacer una nueva regeneración ósea con biomateriales. Esta es una membrana BioGuide de colágeno. Es reabsorbible, es muy buena porque solo con mojarla se adapta. En este caso no la fijamos. Bueno, tenemos la segunda cirugía, pero el informe anatomopatológico de la cátedra de la Universidad de Buenos Aires nos dio que en ambas punciones óseas se observan las partículas de biomaterial rodeadas por tejido óseo neoformado, o sea que ese hueso homólogo ha servido, no tiene la calidad que tiene el hueso autólogo, pero es el único hueso en bloque homólogo hasta ahora que me ha resultado. Es hueso de Zimmer. Acá tenemos los cortes histológicos de las trabéculas con los osteocitos adentro de las distintas tomas. Esto es un informe que mandé a Estados Unidos y la finalización del maxilar superior. Acá vemos en controles a 2 años para comparar entre la zona de hueso homólogo con la de hueso autólogo, a 3 años, a 4 años, a 5 años, a 8 años, con lo cual creo que, bueno, ya podemos hablar de una estabilidad importante. Para finalizar esta charla, espero que no haya sido, tengo muchísimo más, pero para finalizar, simplemente le voy a mostrar regeneración vertical muy brevemente y listo. ¿Recuerdan ustedes este caso? ¿Se podrá pasar esto a colocar implantes individuales? Finito, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuántos milímetros tenemos? Décimas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero que hacemos son injertos en bloque de cresta ilíaca. Acá lo vemos a los 7 meses de diferencia. Con lo cual hemos conseguido volumen. Vemos la taca original y vemos los injertos que tenemos volumen. Pero ahora yo tengo un inconveniente. Tengo volumen, pero si coloco los implantes, me van a quedar los dientes sumamente largos. Esto es un caso que tengo unas 600, 700 fotos, así que simplemente les muestro la guía quirúrgica. Luego de la regeneración horizontal voy a hacer una regeneración vertical.
Para eso utilizo una membrana de teflón con armazón de titanio. En ese momento eran Gore-Tex, hoy son Cytoplast. Este trabajo tiene aproximadamente 21 años. Si miran acá es del año 2001. Hacemos para la regeneración vertical hueso autólogo particulado, mezclado. Estas membranas siempre deben ir fijadas. Ya desde ese entonces utilizábamos injertos de tejido blando. ¿Para qué lo pongo arriba de la membrana? Es injerto, porque está muy adelgazado este tejido y si yo cierro sobre esta membrana, puede sacarme infecciones. Acá vemos el cierre que tenemos que cerrar sin tensión y cómo va cambiando nuestro reborde, tanto en volumen como en altura. Lo dejamos 5 meses, esa membrana era la primera de la que hacía. Y en ese momento colocábamos implantes, hemos podido colocar implantes de 4.3 de diámetro. Hoy por hoy haría esto, no, hoy haría pónticos ovales, pero esto tenía 21 años. Miren el volumen y la altura que hemos conseguido. Esto que ven acá son coronas, metales de coronas individuales. Esto es un encerado sobre el metal para probar la guía anterior en boca. Si me gusta ese encerado como queda, lo traslado luego a la porcelana, a la cerámica. Acá vemos el trabajo instalado. Vemos el perfil dentario que hemos obtenido. ¿Se acuerdan de dónde habíamos salido, no? Porque es importante recordar que habíamos salido de acá. Por eso esta es la importancia. ¿En qué paciente lo hago? Indudablemente estos son pacientes jóvenes. 9 años después, los implantes tenían los cuellos pulidos antes, por eso hay retracciones hasta donde termina el cuello pulido de los implantes, pero tenemos una buena estabilidad. Esto tiene muchos años. Vamos ahora a otro defecto, el sector posterior, pero esa misma membrana de teflón la voy a dejar más tiempo, 8 meses. Mi profesor Saya decía que había dejado 5 meses la membrana, pero yo veía que el hueso no tenía una muy buena calidad al retirarla, entonces dije, vamos a documentar dejándola 8 meses. Cuando retiramos la membrana vemos una calidad mucho mejor del hueso, o sea que cuanto más dura una membrana, ese hueso se recicla y va mejorando su calidad. Vamos a ver si dejamos una membrana 10 meses, sector anterior, esto lo operamos en vivo cuando compartíamos el auditorio con Nobel Biocare. Esta chica llega a mí porque le hicieron una regeneración ósea, producto de la regeneración, perdió el implante y la regeneración, le iban a sacar estos 2 dientes. Ella no quería perder esos 2 dientes. Hacemos ortodoncia, pero ya la agarramos con una gran pérdida ósea sobre esas piezas dentarias y el canal palatino anterior encima en el centro ubicado. Legramos todo eso y acá es el defecto que nos queda. Mi profesor, el doctor Jovanovich, decía que solo se puede regenerar verticalmente hasta las crestas óseas vecinas. Yo, como siempre, cabeza dura, pongo el tornillo carpa un poquito más alto para ver si era verdad o no. Porque nunca le creo demasiado a nadie, ni siquiera a mí. Entonces, por eso muestro todo lo que hago. Arriba de esa membrana, no reabsorbible, con armazón de titanio, coloco un injerto de tejido blando, subepitelial libre, y vamos a ver en la radiografía que en este caso el maestro tenía razón, porque la regeneración va de cresta ósea a cresta ósea. Los milímetros, estos 2 milímetros que puse por arriba de las crestas óseas, es un tejido fibrosado y no tejido óseo. Así que el doctor Jovanovich tenía razón y no tenía, pero lo comprobé. Y es lo que deben hacer siempre ustedes. Vamos teniendo una imagen mejor de la zona.
En esta época habían salido unos implantes que se llamaban Nobel Perfect, que tenían crestas a los costados, no eran rectos, tenían aletas. Yo tengo el derecho de invención de estos implantes en Argentina, luego se discontinuaron, nada más que a Peter Gurley le pagaron $6 millones, a mí me mandaron una felicitación. Pero bueno, a veces nos pasa eso en Latinoamérica. Colocamos ese implante con aletas, un nuevo tejido blando, donde no hay hueso, teníamos muchísima falta de hueso, no podemos llegar a cubrir totalmente el defecto. Acá colocamos una provisionalización sobre ese implante Nobel Perfect con aletas, luego ya había mejorado. Se nota un pequeño grisáceo porque ese implante había que adaptar la corona sobre las aletas del implante, no iba un emergente arriba, por eso es que trasluce un poquito. Y les debo ser sincero, la paciente me desapareció y no la vi nunca más y se quedó con este provisorio. Quería tunelizarle un conectivo, pero no pude. Para finalizar, vamos a dejar, este paciente era una paciente que utilizaba completa, pero tenía tanta pérdida ósea vertical que le llegaba a fosas nasales. Entonces, cuando mordía el flanco vestibular, se le clavaba en las fosas nasales y le hacía doler muchísimo. Entonces dijimos, vamos a regenerar verticalmente. Colocamos 2 membranas con armazón de titanio, de teflón expandidos, no se pueden exponer, y en este caso la dejamos 12 meses a ver qué pasaba con el hueso. Cuando retiramos la membrana a los 12 meses, miren lo que es este hueso, no pude ni siquiera sacar el tornillo carpa. Estos son implantes de 5 milímetros de diámetro, para una barra, una sobreentadura, una locura. Podríamos haber puesto de 3,5, pero en esa época se utilizaban implantes cuanto más grandes mejor a lo macho, así que bueno, y demostramos también cómo madura el hueso en la medida que las membranas están más tiempo. Yo creo que hemos completado más que el horario. Tenía para mostrarles cosas muy interesantes que eran la formación, justamente el contacto de las partículas de hueso, el porqué de unas partículas tienen más contacto con el hueso que otras, pero bueno, quedará para otra oportunidad porque no tenemos tiempo hoy. Cualquier pregunta que me quieran hacer, y esto es lo que les decía, la rugosidad, ¿recuerdan que les mostré la partícula de Cortiot que tenía? Cuando los biomateriales se llevan a más temperatura, se van cristalizando y eso lo que hace es que tenga menos contacto con el hueso. No tenemos tiempo más de charlarlo. Con esto damos por finalizada nuestra conversación de hoy. Cualquier pregunta que tengan, estoy a su disposición. Doctor, acá han hecho una pregunta por el chat. Sí, hasta. Respecto a cuál es su experiencia con el PRF o con el PRP para enriquecer el injerto óseo que usted utiliza. Perfecto. El PRP, que es el plasma rico en plaquetas, tanto el PRP como el PRF, son factores de crecimiento básicamente endoteliovasculares, aceleran la neoformación de vasos y también tienen quimiotactismo respecto a los fibroblastos. ¿Qué significa esto? Hacen que los fibroblastos vayan en mayor cantidad a la zona. Podemos embeber un biomaterial en PRP, les podría mostrar todo PRP, PRF y BMP. La diferencia final no va a haber ninguna. Lo que favorece es la cicatrización mucho más rápida de los tejidos blandos. El PRF, a diferencia del PRP,
puede aumentar un poco las defensas en la zona. ¿Quieren usarlo? Lo pueden utilizar porque les va a cicatrizar mucho más rápido las heridas. Con respecto a la neoformación ósea, si lo utilizan mezclado con hueso autólogo y otro biomaterial, ahí sí puede ayudar porque van a tener la BMP del hueso autólogo. Perdón, que ya termino. Si el PRP lo utilizan solo con una hidroxiapatita, va a ser un aglutinante que les va a servir para llevar el biomaterial, pero no va a haber gran cambios significativos. Esas son mis experiencias. Se los podría mostrar porque lo tengo documentado también, PRP, PRF y BMP, pero bueno, podemos quedar para otra charla. Es muy interesante. Si hay algún colega entre los participantes que tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente. Tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Carlos Lemme y él con su experiencia nos va a absolver cualquiera de las preguntas. Bueno, agradecemos la presencia de múltiples colegas que nos están acompañando el día de hoy. Queremos solamente reiterar nuestro agradecimiento, doctor Carlos Lemme, nuestro aprecio personal y nuestra admiración reiterada por tan brillante material que yo sé que ha sido lo más difícil para usted. No ha sido explicar lo mucho que sabe. Creo que lo más difícil ha sido dejar de poner cosas para poder, tiene muchísimas cosas y ahí está la grandeza de su persona. Lo comprometemos de todas maneras para volvernos a acompañar de parte de todos los colegas que estamos presentes, de parte de Odontología, Neurología y Salud, ONS, de parte de toda la familia de odontólogos que nos encontramos acá. Queremos decirle que lo queremos mucho y que le agradecemos de todo corazón esta importante conferencia que nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias, mi querido doctor. Si tiene algunas palabras para los colegas del Perú. Por favor, muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que deben estar esperando para ir a comer o estarán comiendo mientras escuchan de oídos. Ahora me va a tocar a mí tomarme una cervecita o un vino, porque a mí también me gusta. Así que les quiero agradecer mucho el que hayan estado, el esfuerzo de estar a esta hora, pero es apasionante. Le quiero agradecer tanto al doctor nuevamente Villafuerte como al doctor Gervasio por la invitación, y ya saben que cuando quieran pueden contar conmigo, y es muy lindo estas cosas verlas hacer en vivo, y después abrirlas y ver los resultados. Así que cuando quieran estoy a su disposición. Muchas gracias por todo y muchas gracias a Cortios también por hacerme y facilitarme la presencia en este curso. Gracias a todos los que han estado escuchándome por la paciencia. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vaya con la cervecita, que ahí lo están esperando. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, colegas.